redes sociales, ukana kansa ataraquispa, ukabara kima aplicación ukansa apacto sitaraquispa, hichuro hajilanaka, kuyakanaka, askinan purumanakas chican siniptaja, maeni hilaroa hawiltata, kitisupaja Carlos Bazera Uría. Ingeniero geógrafo, kaisa Universidad Mayor de San Andrés, Toqueta, acá Chukqayapu, Marcankiri, Kamaraki, Hichuroka aruskit añaniwa hilana kuyakana que nos paipacharuta, ¿no? Castellanompita, Aymarampita. Vamos a hablar entonces en esta noche, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Gilata Carlos Bazera. Hoy vamos a hablar sobre esta obligatoriedad de las vacunas masivas, con castigos y premios, ¿no? Más o menos, que se ha estado viendo. Ustedes han entendido como demandantes de esta acción popular, ¿no? Saludándonos, primeramente expliquemos a la audiencia qué aspectos jurídicos es notorio en esta parte, digamos, cuando se obliga, digamos, una vacuna como la que estamos pasando. Buenas noches, hermano. Primero saludarte a ti, a toda tu audiencia. Muchas gracias a ti más bien por darme un espacio y poder compartir con la gente a lo largo de todo el país y de todo el continente de este aspecto, esta coyuntura actual que nos preocupa a todos, a aquellas personas que nos queremos vivir en democracia y en un Estado de Derecho. Como tú lo has anticipado, en Bolivia se han promulgado dos decretos, el 4640 y el 4641, que pretenden obligar a las personas a inocularse con estas sustancias que denominan vacunas COVID-19. En nuestro país tenemos una constitución política del Estado que ha costado sangre, ha costado sacrificio aprobarla y promulgarla en el año 2009, y no podemos permitir como ciudadanos, como habitantes de esta tierra, que se sobrepasen estos límites, vulnerando los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ya sea de un grupo o de cientos de personas, que en este caso somos millones de personas que han decidido ejercer su derecho constitucional de no optar por esta vacuna, o mal llamada vacuna personalmente, y que no tenían el carnet de vacunación, por un lado, y exigían un test PCR, porque eso es lo engañoso, ¿no? Hay una mecánica artificiosa de parte del órgano ejecutivo, porque ellos dicen, no se está obligando a nadie. Si usted elige no ponerse la vacuna, perfecto, presente su prueba PCR cada 48 horas. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Personalmente uso mucho el teleférico, el transporte por cable. Así es, casi muchos, ¿no? Como miles de personas, cientos de miles de personas todos los días para ir al trabajo, para volver a casa, etcétera. Si yo decido ejercer mi derecho de no inocularme, evidentemente tengo que tener un PCR en un laboratorio privado que cuesta 400 bolivianos aproximadamente. El lunes en la mañana tendría que presentar mi prueba para que me dejen pasar y hacer uso. Pero se me vence el día miércoles, entonces tendría que el mismo lunes estar tramitando nuevamente una nueva cita, hacer la fila de 2-3 horas y que me entregue el día miércoles otra prueba PCR negativa, ¿no? Entonces, para volver a usar en los días miércoles, jueves y viernes. Ni hablar del sábado y domingo, ya me quedo sin transportar por teleférico. Entonces, estamos hablando de 800 bolivianos semanales para una persona promedio y de mensualmente de 3.200 bolivianos. O sea, es algo en la realidad impracticable. No se puede. O sea, el salario básico, digamos, sobrepasa. Sobrepasa por demás, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el artificio que han utilizado estas autoridades. Lamentablemente, quienes han jurado defender y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, entonces están coercionando a la población, porque una persona que tiene un ingreso de básico de 2.200 bolivianos no puede cubrir esta situación. Entonces, como no tiene el carnet y no tiene los recursos para adquirir esta prueba PCR, ni el tiempo tampoco, entonces se ve obligada a recibir la inyección en contra de su voluntad. Y ahí está violando
la ley primero 1359, que ha sido promulgada por el mismo legislativo que está actualmente en vigencia, que el artículo 15 claramente dice que la inmunización tendrá carácter voluntario. Entonces, estamos violando primero la ley 1359 y por supuesto estamos violando la Constitución Política del Estado en muchísimos artículos donde te garantiza el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, sin ningún tipo de discriminación. No habla la Constitución de una pandemia, de una gripe. No, acá no hay medias tintas. Es clara la Constitución que no debe existir ningún tipo de discriminación para ningún ciudadano boliviano que viva en este país. Entonces, hermano, a partir de la promulgación de estos decretos, se ha abierto casi una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque acá en Bolivia se luchó y se sigue luchando mucho por erradicar el racismo y cualquier forma de discriminación. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de la promulgación de estos decretos? Le voy a comentar un poco. Ya ha habido casos, por ejemplo, el primer día de la aplicación de estos decretos, el IDIF negó la atención a una víctima de violencia acá en el Alto, una mujer víctima de violencia de género, porque no portaba con el carnet de vacunación y no tenía la prueba PCR. Y hay muchos casos, ¿no? O sea, me han comentado, hermanos y hermanas que están escuchando, que muchos hermanos que han llegado de área rural han hecho la gran fila de costumbre, digamos, en todas las instituciones que comúnmente conocemos. Llegaban su turno, carnet de vacuna, e hicieron en vano la fila. ¿No? Entonces hubo pues una intolerancia a lo máximo, ¿no? Totalmente, hermano, eso es imperdonable, ¿no? Exactamente, entonces estamos conversando con ingeniero Carlos Barrera Uría sobre este aspecto de la obligatoriedad de la vacunación masiva, ¿no? Yo lo he llamado con castigos y premios. Hay en algunos lugares que se han premiado, digamos, a los que se han vacunado. ¿Qué datos estadísticos tenemos para comparativos, tanto nacionales, quizás internacional? ¿Qué tenemos, estimado Carlos? Bueno, bien que lo mencionas porque te comentaba fuera de aire que teníamos un debate público de cara al pueblo pactado con la viceministra María René Castro y eventualmente si podía asistir al ministro Ausa, del ministro de Salud, en la Red 1 de Bolivia, en el programa Que No Me Pierda. Lamentablemente, bueno, vamos a llamarle por problemas mayores, se excusaron de participar 2 horas antes del programa, lamentablemente, porque hubiera sido interesante debatir justamente esos aspectos que tú mencionas. ¿Cuáles son los datos y las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud para justificar haber promulgado una norma inconstitucional como los decretos 4640 y 4641? Ningún dato estadístico aguanta el análisis que nos muestra o nos pide el Ministerio de Salud. Y yo le voy a comentar lo siguiente, hermano. Todos los datos que maneja el Ministerio de Salud, todos los días nos sale el ministro en las mañanas y nos dice que hay X cantidad de positivos, X cantidad de internados, recuperados, ¿no es cierto? No es información pública, lamentablemente. Yo he investigado, obviamente, como cualquier otro ciudadano que tiene acceso al Internet, y en las páginas del Ministerio de Salud y del SNIS, que es, digamos, la base de vigilancia epidemiológica en nuestro país, los últimos registros publicados datan del año 2020, que data del año 2020, de más o menos, hace 2 años. Sí, antes de que se dicte la pandemia. Entonces tenemos un parte epidemiológico que normalmente se presentaba cada semana epidemiológica en el SNIS, en la página del SNIS, del Ministerio de Salud. El último es de la semana 9 de marzo de 2019. De 2020. Entonces, estamos huérfanos de datos. Tenemos que creer a ciegas en lo que nos dice el Ministerio. Y no tienen registros ellos de cuántas personas están ingresando a las unidades de terapia intensiva, si son
personas que han recibido alguna dosis, o sea, si están vacunados, o personas que no han recibido ninguna dosis, eventualmente los que no son vacunados. Entonces, eso es lo peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque nos manejamos a ciegas, vamos a ponerlo así, ¿no? Tenemos que creer a ciegas lo que nos dice el ministro y sus viceministros. ¿Qué nos dice la publicidad engañosa que saca el ministerio hoy en día para promocionar la vacunación masiva, incluso a nuestros hijos, a los más pequeños? Que recordemos, los más pequeños, a decir de la OMS desde que comenzó esta pandemia, no son un grupo de riesgo para esta enfermedad. Básicamente no constituye ningún riesgo, salvo casos eventuales que tengan enfermedades muy graves de base, como puede ser un cáncer o problemas subyacentes, ¿no? Aunque desde hace semanas atrás estaban mostrando datos de mortalidad, digamos, por COVID, digamos, en niños, ¿no? Sí, sí, totalmente. Llama la curiosidad, hagamos el análisis. Desde el comienzo de la pandemia, el 2020, hasta mediados del año pasado, cuando todavía no se estaba vacunando a los niños, no hemos escuchado de niños internados, ni mucho menos fallecidos por esta enfermedad. Por COVID-19. Exactamente. Entonces, llama la atención que cuando comenzamos a vacunar a nuestros niños, de manera forzosa, obligada o voluntaria, vamos a llamarle así, empiezan a haber reportes de niños en terapia intensiva y de niños, como es el caso de Entre Ríos, en Tarija, un niño de 9 años murió después de la inoculación de la vacuna. Está en investigación, lamentablemente. Esta es una noticia muy triste. Y es otro dato que no se muestra más o menos quizás por el miedo, digamos, la población, o por alguna razón, ¿no? No existen datos, digamos, de cuántas personas vacunadas están falleciendo. ¿O tenemos, ingeniero Carlos? No, tenemos que creer en los informes que nos da el ministro de Salud, pero no es información pública. Lamentablemente se están sucediendo demasiados estos datos. Este es otro recorte de prensa de enero de este año del 14, donde una niña de 9 años en Sucre fallece, según el titular de prensa, por coronavirus. Pero si usted lee el contenido del artículo, nos dice que la niña contaba con una dosis de la vacuna anti-COVID. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que los niños, mientras no recibieron la vacuna, cursaron la enfermedad y la pandemia con total normalidad. Ahora lo que asusta realmente es que el Ministerio de Salud haga propaganda masiva de manera irresponsable, bajo mi criterio, sin datos reales e incluso sin tener el recuento de efectos adversos de estas vacunas, no acá en Bolivia, sino también afuera, en el exterior. Hermano, en el exterior se ha empezado a vacunar mucho antes que en Bolivia, por una cuestión de ingresos económicos, de acceso a las vacunas. Y en Europa tenemos datos, hermano, de lo que está sucediendo ahora mismo con la vacunación masiva. Yo quiero compartir solamente un dato, hermano, que es un dato oficial. Estos son datos, informes epidemiológicos del Ministerio de Sanidad de España, ¿ya? Del gobierno de España. Entonces, ellos informan semanalmente cuántos positivos han tenido en esta semana, cuántos internados en terapia intensiva, cuántos han fallecido, y lo discriminan por vacunados, completamente vacunados y no vacunados, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos esta tabla, que está cerrada hasta... bajo ese criterio. Bajo ese criterio, ¿ya? ¿no? Te voy a ¿Qué comentar algo más. Dice, esto está hasta la primera quincena de enero de este año. O sea que ayer, vamos a ponerle así. En casos positivos, personas con vacunación completa, tenemos 674.475, casi 675.000 personas completamente vacunadas dieron positivo. Y en el caso de no vacunados, 180.000 personas. Entonces vemos que los casos completamente vacunados casi triplican a los no vacunados. Y ojo, los no vacunados también han recibido alguna dosis. O sea que tampoco la diferencia puede ser mucho mayor. Y ahora lo más grave de todo esto es cuando nos vamos a la tabla de edades y de las hospitalizaciones, los que ingresan a terapia intensiva y de los fallecidos. Si te fijas, hermano, y acá muestro a la cámara,
todos los casos de completamente vacunados contra los casos no vacunados, todos siempre es superior los fallecidos completamente vacunados que aquellos que no han recibido vacuna. Entonces, esto son datos reales, hermano. Son estadísticas reales, oficiales del Ministerio de Sanidad, es información pública, usted los puede descargar de la internet, y lo que dice acá es que, a diferencia de lo que nos dicen en Bolivia, que nos dicen que esta pandemia es de los no vacunados, es falsa, porque en España, donde sí tienen registros serios y oficiales de todos los días, de todas las semanas, vemos que los que están falleciendo, lamentablemente, no es un motivo de alegría ni nada por el estilo, los que están falleciendo, lamentablemente, son aquellas personas completamente vacunadas. Que han recibido todas las dosis. Las dosis que les exige el gobierno español. Entonces, se está haciendo publicidad engañosa, sin datos, sin estadísticas epidemiológicas. Carlos, aparte de estos datos que acabas de mostrarnos, también han estado viendo estos efectos adversos de la vacuna. ¿Qué tenemos al respecto como perteneciente, digamos, de esta acción popular o de los autoconvocados que están investigando totalmente independientemente, Carlos, ¿no? O sea, sin ningún otro financiamiento? Muy al punto, hermano, y muy pertinente tu observación. Hay que hacerse la pregunta: ¿por qué hay cientos de miles, por no decir millones, de bolivianos y bolivianas que deciden no inocularse? No es casualidad. Esto se debe al acceso a información que tiene la gente. En algunos casos podrá ser desconocimiento, pero no en la mayoría. No puede insultar la inteligencia del pueblo. El pueblo es sabio, sabe qué está bien y qué está oscuro. Yo te voy a comentar, hermano, que en los países como, por ejemplo, Australia tiene una base de datos. Australia tiene una base de datos de registro de eventos adversos tras la vacunación. En realidad, ellos monitorean de todos los medicamentos, pero puedes filtrar tú y solamente dejar los eventos adversos tras la vacunación COVID. En este caso, por ejemplo, en Australia, yo hice una consulta de la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca. Solamente con esas dos vacunas me arroja casi 100.000 registros de eventos adversos, hasta hace un mes. Tal vez habrá aumentado eso. ¿Estos datos se hacen en Bolivia? ¿No? ¿Sí? No se hacen en Bolivia, lamentablemente, y este es otro aspecto que está violando la ley 1359, que es de emergencia sanitaria, porque la ley 1359 obliga a las autoridades del Estado a dar el consentimiento informado a todas las personas que van a recibir una dosis, pero el consentimiento informado tiene que ser completo, veraz, ¿no? Y sin ninguna, vamos a decir, sin ningún artificio, ¿no? Tiene que ser directo. Tiene que decirle qué tipo de efectos adversos puede ocurrir después de la inoculación. Y eso es para cada vacuna, porque acá se pone Sinopharm, acá se pone Sputnik, se pone Pfizer, se pone AstraZeneca, se pone Moderna. Entonces, y lamentablemente, quiero decirlo esto, pero tiene que conocer la población, en Estados Unidos es uno de los registros más completos. La base de datos se llama VAERS, que monitorea desde hace 30 años todos los efectos adversos de los medicamentos. Y se ha disparado realmente, lamentablemente, a partir de la inoculación de la población con estas vacunas experimentales. Entonces, los médicos tienen que llenar un registro con todas las características que han presentado los pacientes que van a emergencias. Te voy a comentar uno solo, porque realmente es muy duro. Y es para mucho tiempo también, ¿no? Son miles de datos, miles de datos. Este es un muchacho que tenía 16 años, que fue hospitalizado en California, acá hasta la fecha, y que se puso la primera y la segunda de Pfizer-BioNTech, que es la que se pone acá a los jóvenes. Y el doctor llenó el de emergencia y dice: ¿qué dice la madre? Mi hijo murió mientras tomaba su clase de matemáticas en Zoom. Él estaba pasando clases virtuales. Sí. Estamos esperando la autopsia porque los médicos no encontraron nada. Era un niño saludable, tenía un buen índice académico, quería ser ingeniero civil, él fue lo mejor de mi vida. Y así te podría leer un montón de eventos dramáticos que están sucediendo a lo largo del mundo,
después de la inoculación de estas vacunas. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto es información pública, es información veraz. Hay estudios que han, digamos, mundiales, que han determinado qué tipo de efectos adversos causan estas vacunas. Este es uno solo de los que salió hace 2 semanas. La agencia europea de medicamentos, que es la máxima autoridad en Europa, incluye la mielitis transversa como un efecto adverso de la vacuna AstraZeneca y Janssen, o la Johnson, que le llaman. La mielitis transversa es una enfermedad de la médula ósea. Entonces, ellos han incluido esto como efecto adverso a una serie de efectos adversos que produce la AstraZeneca. La que no se ve, digamos, en Bolivia, digamos, la que no se muestra, digamos, ¿no? Y eso es donde está fallando las autoridades y están cometiendo una negligencia por parte de las autoridades, porque tienen que decirle a las personas cuáles son los efectos adversos reales que pueden ocasionar estas vacunas para que esa persona, en su derecho y con sus 5 sentidos, diga: estoy de acuerdo, prefiero correr el riesgo, o no estoy de acuerdo, prefiero no inocularme y seguir mi vida tranquilamente, con medicina tradicional, con dióxido de cloro o con lo que fuera, ¿no es cierto? Carlos, hay una frase que en mi vida se ha quedado también: deja que tu alimento sea tu propia medicina. Y muchas veces, bueno, hay mucho que hablar al respecto. Carlos, para concluir esta pequeña entrevista, ¿qué le hubieras dicho al ministro Ausa y a la viceministra el día lunes, y también dirigiéndose a la población, sí, en tus últimas palabras al respecto? Gracias, hermano. Bueno, yo hubiese hablado y hubiese debatido con las autoridades y les hubiese pedido de corazón que tienen que ser frontales hacia el pueblo. Tienen que hablar con la verdad, porque acá estamos jugando con la vida de las personas, con la vida y el futuro de nuestros hijos, del futuro de nuestro país. Entonces no podemos andar de manera negligente, de manera irresponsable, recomendando una sustancia que está en fase experimental y que está ocasionando en el mundo muchos efectos adversos que son reales, existen, no porque no los quieran ver, no van a dejar de existir. La miocarditis, la mielitis transversa, la trombosis, el ictus, son todos efectos adversos que se están registrando a lo largo del mundo. No puedo creer que los técnicos de nuestro Ministerio de Salud no vean la cantidad de información que está disponible en Internet, información real, no lo digo yo, lo dicen las entidades oficiales alrededor del mundo, que están ocasionando lamentablemente en la población estos efectos adversos, incluso la muerte en la mayoría de los casos. Espero que esto cambie, esta situación cambie, que estos decretos que han lanzado se abroguen, porque son inconstitucionales, dejen que la gente se informe y decida de manera libre si deciden participar de este experimento o no, y de esa forma vamos a salir de esta situación de salud, ¿no?, de pandémica. Muchísimas gracias, Carlos Barrera Uria, ingeniero geógrafo, quien ha estado esta noche con nosotros en Aruskip. Enseguida regresamos con otra entrevista. Vamos a ir a un pequeño publicitario. Poco a poco estamos saliendo adelante. Pon de tu parte. Más de 500,000 de niños entre 5 y 11 años ya se vacunaron a poco más de un mes del inicio de la vacunación para su edad. Tenemos más de 22.5 millones de vacunas gestionadas y adquiridas por el gobierno nacional. Y vacúnense, niños. La vacuna va a ser buena siempre. Y que estén sanitos toda mi familia. ¡Vacúnense! Unidos contra el COVID, estamos saliendo adelante. Gestión con obras. Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro se benefician con modernos equipos para enfrentar el COVID-19. El gobierno nacional entregó unidades de terapia intensiva de alta gama para atender a niños y adultos mayores afectados por el coronavirus. La entrega de unidades de terapia intensiva llegará a todo el país. Estamos saliendo adelante.
las bolivianas y bolivianos pueden tener la confianza de que la reconstrucción de nuestra patria avanza a paso firme y el amor a la patria es muy grande y se fortalece cada día con el apoyo del pueblo boliviano. ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchas gracias. Maestras y maestros, ya pueden descargar los textos de aprendizaje, programas de estudio y otros documentos para la planificación y desarrollo de la gestión 2022 del Ministerio de Educación. Siguiendo estos pasos, ingrese a su celular o computadora a educa.minedu.gov.bo. Ingrese a materiales de apoyo del subsistema de educación regular. Escoja el nivel y año de escolaridad que desea descargar. Se abrirá el texto en PDF. Puede verlo desde el navegador o puede descargarlo para tenerlo en su dispositivo. Recuerde que la plataforma educativa es gratuita y no consume megas. Juntos construyamos una mejor calidad educativa. Ayo kamatua hilanaka kuyakanaka ka aruski siphanyanaka saki para punira ki ispaw ayo ka wakicha o impisaran taski ka seo tv tokena hichaka ka toktara kinyani wa hilata Herman kispe kaisa palina grande biacha inkavi uksato apurta ne wair kupaha yatichiri kamaraki arunaka tiat khata askinan pun hilata Herman purt antaha ka seo tv uksato arunta sinyan marka chiripe ya waliki wa hilata ilari kamaraki kitineka so intasinipta ka canal seo tv takpacha ka chukiago suyun pach kumaraki pata suyunakan sa qirwa toqena yunka junta ora kanakana aymara artir hilat kulakana karun tataptaw kumaraki wa takpachi yatichiri mamanaka tatanakaro kumaraki auktay kanakaru so wainucho tawakon nakaris kawan nakaru sarun tanyane teapata hasta askaro makipan sin hilat qaw qamras yatichiri esta hilat nayaha nia patung maraw yatis terak tu kata na ira mara nakah ya katokan ernak tarkiyat kata yati cira wer mantanyan awer kunyitanyan kon hamas yati cenya ko ernak tawers kon mantawarak tan hilata Ala hilata Herman askinan pun purt antaha kamaraki arun tasniktamo hilanak kuyakanaka chakpachansa yati chirinaka hichamaraka kun hams akamarata ke hananaka huk ampis akaseo tv tokensa aymar arula kanchanya aymar sarawinaka huk ampi la kanchanya amanchanya ukawa akaseo tebechu imapankaraki ukamaraki akarus kita sipanyana kasaki penderekispa ukawa kichawins kun hams akamarata ke amtataski hilata Herman aka arunak toket mas aru yatichirira keitawa no kun hamakis dirección distrital departamental nacional uksanakat pach aruski pawinaka uthaskiti humanakar kun hamakis chamanchataski han kusak armata kicha a ver wawanaka yatakaskiti aukta ikanakas kamsarakis a ver arst oinyania hilata Herman ya waliki hilata kumaraki kaukan su intasnipta kumaraki kaukan sitasipta nasaskayat ninkara nia patung mara irnak tatahe ka pawarang maran mantawetan abril 2000 antasipen no abril 2000 katana ira maran nakaha ya katokon pernak tatrakin ko tiyanap tatrakin wa ka il katokeros ka Juan de Dios yapit pam si tatrakin wa ukahaya naroha aymar aroha chimar wayo so pinarakitan pin irat pachiskat pach no naha iskat pacha palina grande hacha palina ustokana yorewais katha uiwan pi apum pi hampo akana kampo kamas sapor kamas tan nia kimsatong kilamaro kan kamanawet kota nia guardelat kotan koti hasta maapis kamaram sukan kamas na kat kotan ira radio toket per radio San Gabriel toket pe istha hilata donato aima ka walin taterken hanicha kamau katha papi ka informativo aimar kan ha saraki ayurwaina nak tawa kona kauhanis itasi pito bachilleres provincia nakan hachayate kanyuta Universidad Mayor de San Andrés tokona utkhani carrera lingüística aimar narchui mahar hasta magia que halantam que halandito kat per nah aimar yat thay aruskiptain aruskiptain kat nata ke ay ko aimar ko carrera lingüístico hasaki spausen como chui mahan amoit kata portan chukeo markamani chukeo sumit kayate kata comportan ta carrera lingüística piso 12 monoblocar makat kata to as kharasis ko ascenso de sani hasta pin kata kata hasta grad no que makata kata hasta ya como as kharirita na cha sai companies que nair puring tanu khakna makis kampi
Inamulla quitan ahí. Mulla que está en casa hasta Mike un chojet con unas anualistas tax, unas años con chascas con como hasta que kama be que ernaqtan que usan ya tinda waraktan ya tun cámara tamak tu que hasta ernaqtarak ma medio tiempo yan como ya medio tiempo ma pa kim sa mater como hasta arras con gambes como doctor eta pero tukuyata que te hizo que peor lo que tu pero examen de grado gambes que títulos hasta ahora que como títulos utkarak ma erna kawin ka observa ya saque que mandaña que a ver ya te quiere a ver cascar que sa erna kawhas como man awatar que taller de historia oral andina todo son erna darkin la Tomás pam la Carlos Mamani para que se erna darkin wale erna tawin ka other ya hatokan que erna darkin Mauro magisterio Juan de Dios ya pitat am kasin kunz am tap asman hilata Germán marca chirich ist hay unas vacunas chuyima marca para Juan de Dios ya pitat upa hasta Universidad Mayor de San upapi Aymara tichirin pa hasta Aymara 1 Aymara 2 Aymara 3 como hasta ya te está fetokat a ruski así paña na casa que poner aquí spawas como no pues chama que benan na ta hasta ya hasta ma para hasta asa kim siri hasta hasta que ya tendo a ruski así paña na casa que poner aquí spawas ya ka más en que a ruski pait así paña na casa que poner aquí spawas claro así o como que bueno, kan pima oficina ka Plaza Alonso de Mendoza kan ka tocar estudiar que periódicos con aftan pa kanak ka fonemas alfabeto aymar con pata tocar alfabetización kam ya que satar aquí como marca harf el parak como Palina Grande que esa provincia Los Andes con que sarap harakte como pata am tawi wali othara ke pa wal naxtarakin kaisa na aymar haq internacional como alfabeto internacional como pa paleren ka fonemas aspirats pa chakam ke uskerin hane ka cha achimpe como alfabeto reglamentado, alfabeto unificado, el decreto supremo que Hernán Siles Suárez como era 1984 como estaba cuando que wali Hernán Juan de Sapit que más Japón se abstawar no más Hartman Juan de Dios Apita Juan Vázquez que más ya suma panga pineo que claro saranda ya te Aymara hilata como era que un terina como era que terina casco que pajas a la Sarawak que uña y marcaro Juan de Dios Apita pa am tasta pene hilata ya un chuksing pachisto hilata un chuksing pachisto kun supahmonan acá escuela nakan haichiyatich ta hilata no que ya te caño tan hay kam sirinas kun hams amuyo para jamate Juan de Dios ya pitan amuyo para jamate chiruna kan yati chataski aymara sarantaski kun hamas amuitas mano kotaketa baja aymara suma takir sarjata nyausan bekot ni chiruna kan hamak ani ya para takir ham sarjata eta nasupa kaspan ko ma komek tap ni rekirin ni khamanya pakits ya tirna khsumya te chapkhanya pa ani wa askin ham ya te chapkitsen ani aymar takir ham sarkhata kits kom pa komek teren ko pa inas estas ko ta churo hakas kaspan ko komispan ko kam ya tijan na huma kamanak lorats narus chikhan stapenerin kun ham siat khatas ktat ko investigación ya tratawina kun ham snaira anatawina kas lorawina kas kuna iman amuyuna kas uthan kuna qirqat ma bank lorasma na yanab krismasan ko tani bankas han qirqat an ma harakat ko ani aroparis kho harakte ko ma ka baha komirin pani askin ham sarta eta kit aymar roh takisar khamsan bi ko koma churuna kan ani pi ya par sarta eta kit pero utaspa ma suma amuyoha takpajan ma arus kipta utaspa ya takir sarta eta aspa ko churuna kan ani ki pi ya par sarta eta kit no ya tichirna kasuka Instituto Normal Superior como intatan na iramarana kananja cha escuela superior de formación de machos cuando aymar ya te para que
Kuna pachati erna kawir ko trapha ko thani ya par saranda hapta armas hap khe ko hani am hapta aymar sa castellan aruk arus hap ko aymar ma iskar ham to yata ke khe ukna moit no naya khasaskayas manin karno aymar khnar chi maharo sta puri punito kat aymar saranda irista sino ko hani esta atin hamakiti porque hani ya napterina ka otchite como comis hap ya khanakas padres de familia o kinakta kanak aymara kras yatistaha o waha castellan yati khanya pachai ulianya qilqan shuma arus kiptanya castellan khamsa sin kat aymara khani ka khanra con universidades con erna khawins aymar arus kipanis con options aymar arus kibaphes aymar pankana ka othitis como masuro ukatoket arus kiptasket kunatsu khama pach masuro amui kiptas kanawa aymara kha inas castellano arsian aymar es internacional. No, Aymara internacional o kamas que hilanak kuliakanak. Unat ya kamarkanakan Aymara parlasi, no? Mayata hilata Perú marcana, Chile marcana, Argentina marcana, Bolivia marcana. Kunat san internacional anek. Internacional es que no. Aoktai kanaka kunat ukam sanya utpacha hilata. A ver, kunham suma amuyan tichakamah. Kunat ukam sapke aoktai kanaka. Para que hani información sean castellano mes, ¿no? Hani informatab que te hani ya tratatab que hani ya tip aymar más que ora en que kispas al como me igual aquí es aymar yats no ya had chagana kan porque aymar ne ka al miran Kazakhstan, ¿no? Aymar ne ka Pando marcana, Santa Cruz marcana, Beni marcana, Argentina nada más Brasil en Sao Paulo. España nakan España, Europa tocan Europa. Hail irna kano aguatiñas, calamar, no con aymar, ¿no? Colonias aymars como aymar internacional ape ani kamar kamayo amoyap kiteh ukat pihupana ka kum lope phawte kan ka aymar ma hiwas chaqaw khanak aruskit palakit kam amoyap khot ukat pean munap kiteh ukat chaja educación tokenja nahyatijes secundaria no wain tawqona kam ukat panaka indetas que peukal kam na yatichiri profesor de comunicación de lenguajes lengua originaria castellana halkom no Watana amoy pego aymara chica tela yatichiris no un 60% aymara un 40% castellano pero hani kasuki señal no hani kunatsan kasuki hilata Germán yana periano hit komis kanjawina ka ut hi komewina ka ut no yatichirina kas aymara aski hani ani ya walik bin hilat Germán maksaran taitah na yana ama na abiri arus kiptaraki way dawqana karus na chui mastaaw ani ukam arot hiten ukam narus ma marana ka amdas no ma yatichire aqolo khayat khayatsta yatis abkhtais ma kisaw kana kasut khigira aqolo kamsans mune kamsan khamen chupana hupana kanu ka arupa ya profesor de aqología kama mira ukata sapacha ya vale que amoy kama nakas saukasivich o con iskajavich con chania amoy pero kama nakat was kama hichakam homicidio no ma wawak sarts ma hilak ma kulak sarts na wali aski cultura aymara lengua aymara hasta aymara marca naira kataro sarta isna yati chao to cons como era que marcan acá kaukat pachuka mayast awi chamanchawi jutanya pakilata Germán amuyata marjama jutanya hiwas que kipata yorinya pa hiwas pach pero kamis kachawin nexotpa hiwasaha taqich amam sarantas kenya yani ya qabachim hiyot ayas khab kam hasta sayan taw khab khiparusit khab no hiwasaha yas castellano señal, ¿no? Esas palabras tienen que ser de aliento, ¿no? O sea, más fuerza nos tiene que dar para seguir trabajando sobre la cultura aymara, sobre la lengua aymara, con señas, ¿no? O sea, nos tiene que dar más fuerza, esas críticas, esas chamanchanya pehukan. Chamanchanya, pani chamayut señas sakete. Kamna amoy. Hichamara kun hams yatichan samtask akamaratak. Chamara amtask to kampach, ¿no? Na Pancana que señalando que camsa defensa, ¿no? Escuela de formación de match, ¿no? Simón Bolívar, Profocom, ¿no? Con licenciatura, maestría, ¿no? O sea, todo sobre la lengua aymara, o sea, sobre lo que es educación sociocomunitaria productiva, ¿no? O sea, toca na katana chamais
ya te caño tanza como arroz que te pone ahora sí que toca en cansa aymarat arstata una chapar una que aymarat arstata o en todo que aymarat qilqayata como como saranta ya chaja pasta campan kana a ver que te hilanak puede kana que saber más orientación a ver el perista que chuga marcats humaras inas erpchim hilata hakana kar awktay kana kar pa khait anyata kamat amoy tatas kharikis pa nak palas ka tani mag no patia kana arosesqueas como kharikis pa ya que licenciados en lingüística Aymar, ¿no? Que opera toquen, omsa toquen, pana que ajikteristic, pana que arjait anebhas, nas kamat amuita taskhas ya que pana que sabkhe hani televizyon utkitiste Aymarats tesas. Ne asaskerito au khay Ruben Hilari khapalas que arus ki asip khanya que se ki ponere que spog na patak wa ki chawini khanya ni khilana kuya kanaka. Ya ti ani khama kuna so te patak wa ki chawir phok kanyane. Uk, no? Pataka wa ki chawina que khanchit que ma Facebook toquen que kiwa YouTube to keros apkata tani okat humana ka kunao sa iman imunachit hilata hermena kispem aruski atas ke anchitaha ukas akat khiparoha untata kis kan hilana kulikana kamst oisnasa Ministerio de Educación, Viceministro de Educación Regular, Distrital, Departamental, uka ekenchirina karo aka Aymar sarao arotoketha kuns ayawaisna. Ya, un caro, hiler el pene cacha autoridades, ¿no? Educativas, ¿no? Ministro, ¿no? Pone caja chamanchas, ¿no? O sea, educación, ¿no? Educación tokenja, lengua originaria, ¿no? Hay maraca. Acá Bolivia ahora hay 36 lenguas, tapache. Pero hay marja, hilpache aros que pataca, chuqueo suyuna, oruro, potosí, cochabamba, ¿no? Pero atoquense, Chile, Argentina, ¿no? Hay mar. Ya tocar me caros Aymar, pero educación tokenja campe esta chamanchaño, ¿no? Pangana kas khilqtatas pa sapamaines qailaqs na kato kamata esta Aymar arxatais na inasa na pangana waki aichi wat ministerio toqetsa qol qis paxiba ma khay monachancha manas editación kanas absabkhas como na moneris no pa autoridad ya na tabkhas o sea que haya un apoyo económico, un apoyo moral en la producción de textos, o sea, como señalan autoridad material, al viceministro, a la dirección distrital, al director, ¿no? Entonces pone que bichama está pas, ¿no? Pero pone que esta autoridades educativas que ingrina car. Auktaika wawana kampitir nakta waina kampicha. Waina kamta waina a ver kamst oya taskilata kupana karoja con sasas chamais oyasman kaisa korokoro tokensa kumara ki hacha Palina tokensa asnik pachatam khilata. Aron tañana que tocar Palina Grande, provincia Ingabe, municipio Viacha, ¿no? Masinac, Hilata, Culiacanac, Autaicanak, Tionac, Aymara Arja, hasta Kipinian, Aymara Aroj, Sarantayan, Escuela Villa del Carmen, Palina Grande, Tocans, Yatichiri, Upaj, Nairqtar, Sarantaipa, ¿no? Cuando se tocan Carquima Museo Aymar, cuando casa Sarantayatapan, con el Ministerio Toquet, cuando llaman Capjarquitay, ¿no? Kaisa Corocoro, ¿no? Chasuyo Pacahastar, ¿no? Corocoro marca. Ailios Sewencani, ¿no? Marca Sewencani, Guayapata, José, Kimsa, Ailios, ¿no? Cuando para Guayanta o Jono Carjo, Comaraki, para que Guayanta o Jono Hayuma, Rosapata, Ampe, Ayunacat, ¿no? Ayutapara, Guayanta o Nacania Positón, Cania Piscatón, Guayanta o Jonac secundario Tokenja, Panacajan, en Casipant, Aymar Arastain, Corcor Tokenja, Mac, hasta. Ni a ciudad que es como tú que te que va a entrar con la cajani, poliero con el tapete con la caja. No se tisquirir pantalón na gan. Tisquirir vestido con la caja. Como suma señorita venía esta. Marcas como casi como acá. Mas cuando trae como vallas un tascaracto. Ni esta inas coro con la era señal con pueblo, ¿no ve? Marcana y marca pacha marcas que chica más. Marcas que corre que quiere que inas como ma aculturación o carácter como amoñas pero ma investigación ya trabajo lo con pens na mar naqtar kaisa topo ko hanqart con gat ta con faltan kan ko awar qetat ko carpeta na kap libro na pangan na kapas awar qetat kam se patan ka awar qet no tasih merinda pasa alcom portali kharaki pero kaisa to kan mai Ani mai aquí, señoritas con bien vestidos, jóvenes bien vestidos, con por entrar en
Hayaya, chakpachanza, ¿no? Aymara nakaja, axan con hamte chikendatan. Nada más acá, el alto marcan, jajilata anchitaja, el alto parcatpacho mistutaski. Kailgata nakamate jutichilata, ma kailka uta ukaujistarataski. Kunatake. No take kuna ya nakatejyati cheñataki, no yateja ñataki, aymar aruch amancheñataki, ankusasti, aymar arjata yatjata ñataki. No kaisa satélite, hipermaxi kisukit aina chankiwa, ma pusi cuadra sarakanyankiwa, que tiene que yati chirina capta, ¿no? Kaya kata nakamati uticheja, purt anifam, ala kasitas karakipanga casa, ¿no? Pais lurata nakamampi purt anifama, ya kapanga nakapaso ya kaphat, kuat panga nakam sait o ya kapharakit kuat. Kita nagatimun kaya ya kanaka panga nakamapaso ya harakin, kuat ya kanaka hait o kanaka. Ayo kamawar lut atas ki hilanak kuya kanak turki, no? Kaka alakas, asas no? Untata. Hilata Germán, askinan pun purt antaja ka arus kita sip kanya nakasakipun nila kispawa, uka wakichauraha, tukuy aro nakama hilata. Ya, wali hilata anjay yuspahar sama como katok tatamata, como la que interina caro soy yuspahar tap samawa, allá aquí pan sumak kamartanya, ni hasta chamaraja askimarapan, nasi chokia pun nakas sumakis karakiwa, o sea, sumak portas karaki, iwa nakasa, como achut haskaniwa. Achut haskaniwa, andi aquí sinyanite, patha hasta pankanakas hilataski hasta chokia por kam nasa ka computador karatanya como esto, calora ven acá y coi no tao kana katsu taskiah pat pankar computador sum karatanya pat pank mistanya patak como nakasi no taskani pat pacha que anot harakita hasta hairas mantas kiriki wakat hasta apa tu kunya spai pankana kas computador karatanya tak pat pankana karatanya tak no mama saraki no ukatak raks loras ta just qol qistis se uncho que se no ani hank akite khilata no akite pat a ver, apache si anu kat computador karatanya kat pankar tu kunya kat komat hasta wain tao kanakar hilat kulia kanakar lakin tanya hasta kamahal tupanekas komat pi jim hasta hasta kharikin nalor arki pakit lor alis nalor arki es panganak merenta ini na hilat tu halaya hilata ilari kamar halaya takpachani askaro makipa halaya hilata Germán askaro makipa naya taknero halaya asesino arun anipsma ukamaraki askinan puni chikan taswayaptan ka hikisinkam hilata Germán hikisinkama hilanaka kulyakanaka